Hola, soy Rosa Fernández, cardióloga del Hospital Universitario de Jaén, y vamos a dar comienzo al tercer vídeo del ciclo Reaprendiendo de lípidos. Para este vídeo me acompañan dos grandes profesionales y dos grandes amigos, Javier Mora del Hospital Regional Universitario de Málaga y Mar Martínez del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. En esta ocasión el tema elegido, y como comprobaréis los tres somos andaluces, es un poco para contaros cómo hemos organizado o cómo hemos intentado organizar la asistencia al paciente que tiene un síndrome coronariano agudo, fundamentalmente para mejorar el diagnóstico de todo el perfil lipídico y como esto, bueno, aunque lo veremos más adelante, pueda tener un impacto en el pronóstico cardiovascular. Y un poco por hacer una pequeña introducción, todo esto surge porque realmente todos los datos que tenemos en cuanto a control de LDL y a control lipídico, pues la verdad que no son muy buenos, ¿no? Y vemos un registro y otro registro y realmente los porcentajes de control en el paciente que ha tenido un evento con enfermedad cardiovascular son bajos, ¿no? De hecho, los últimos resultados, el reality, que son resultados de España, ¿no? De cómo se está haciendo las cosas en España, el porcentaje de control es incluso por debajo del 12%, que incluso peor que en otros registros que ya teníamos europeos, ¿no? Si además esto lo unimos a datos anteriores de que realmente no tenemos la actividad asistencial organizada en más del 50% de nuestros centros, a quién le hace el control del LDL, tanto al alta como al posalta del paciente con un síndrome agudo, o que todavía no hay una implantación, ¿no?, de unidades o de programas de detección cardíaca, de prevención secundaria en nuestros centros, pues realmente todo esto hace que tengamos que ponernos las pilas y que realmente tengamos proyectos, ideas o realmente tener acciones para mejorar estos datos. Tenemos la suerte, en cierta medida, de que la unidad de detección cardíaca en Andalucía llevamos ya muchos años trabajando y desde el grupo de trabajo tenemos organizada una red asistencial, ¿no? Una red que la conforman todas las unidades de detección cardíaca de Andalucía, avalada por la propia consejería, ¿no?, y por la administración, para poder trabajar todos unidos y mejorar, intentar abordar a mayor número de pacientes y quizá aprovechando esto, ¿no?, en los últimos años hemos intentado poner en marcha este proyecto. Javi, cuéntanos en qué consiste este proyecto, ¿no?, este modelo pionero de mejorar esa asistencia al paciente que ha tenido un síndrome coronariano agudo. Bueno, nosotros partíamos de la base de que si queremos tener un buen control lipídico en nuestros pacientes, era fundamental que primero midiéramos muy bien ese perfil lipídico del paciente durante el ingreso y hacer posible que todos hiciéramos lo mismo. Y como la verdad es que el grupo de trabajo nuestro está muy cohesionado y nos reunimos y hablamos, pues pensamos hacer todos lo mismo. Y entonces nos planteamos una serie de objetivos. Fundamental que el perfil lipídico estuviera completo al alta, que no se fuera ningún paciente sin buen control un buen control analítico, aprovechando para detectar posibles casos de hipercolesterolemia familiar, que muchas veces se escapan, intentar ser proactivos en eso. Por supuesto, si tienes los datos de colesterol, tienes los datos de lípidos en el ingreso, prescribes mejor. Y otro objetivo era prescribir con más intensidad y con más propiedad a la hora del alta, ¿no? Y por supuesto luego asegurar un seguimiento, ¿no? Nosotros tenemos las unidades de rehabilitación cardíaca para eso, pero también nos preocupaba que donde no hay rehabilitación cardíaca pudieran tener un seguimiento en consulta, en atención primaria, en el hospital comarcal, donde fuera necesario, ¿no? Y algo que es muy importante, asegurar que se vuelven a hacer analíticas de control y ese paciente que no está en objetivos pues pueda beneficiarse de un ajuste de tratamiento precoz, con lo que eso conlleva de beneficio, ¿no? De manera que, bueno, pues ahí nos reunimos, hicimos primero unas reuniones por nuestra cuenta y incluimos a las sociedades de laboratorio y con tres premisas fundamentales, que salieran de esas reuniones, diseñar un perfil lipídico común. Eso nos parecía fundamental en todo el hospital de Andalucía. Había muchos sitios que no tenían pues ApoB o lipoproteína A, que lo tuvieran, que pudiéramos tener todos medido lo mismo, que hiciéramos de ahí obtener unos algoritmos que sirvieran para orientar al clínico a tomar decisiones. Muchas veces podemos dudar
y con algoritmos precisos muchas veces nos ayuda a tomar decisiones, y finalmente que eso estuviera implementado en el sistema informático del hospital, que tú pudieras pulsar una tecla y pidieras el perfil lipídico, simplificando las maniobras y simplificando el trabajo a los clínicos, que la verdad es que estamos siempre muy ocupados, ¿no? Es que eso que estás contando es muy importante, ¿no? Porque realmente una vez que tú tengas disponible el perfil lipídico, puedes ir pinchando, ¿no? Y realmente pedirlo todo. Pero ese gesto de que realmente esté protocolizado y que con un clic tengas el perfil lipídico, eso ayuda, o por lo menos desde bajo mi punto de vista, que independientemente del profesional que atiende en ese momento, ¿no? En el momento del ingreso al paciente, no tenga la duda, ¿no? O no le cueste realmente pedir ese perfil que entre todos hemos diseñado, ¿no? Sí, se trata de vencer esa inercia que a veces tenemos. La planta muchas veces de hospitalización está saturada, vamos rápido, los ingresos son muy cortos, va esto muy trepidante, y disponer de una herramienta que sea pinchar en el perfil analítico y salga directamente lo que tienes que pedir, no pensar si te has dejado por el camino algo sin pedir, eso creo que facilita las cosas, y los clínicos siempre pues agradecemos que todo sea fácil, sea dinámico y sea sencillo, ¿no? Y además partíamos de la experiencia del Hospital de Mar, del Macarena, que con Teresa Arrobas en el laboratorio pues habían trabajado muy bien pues el tema informático, ¿no? El tema de tener los algoritmos hechos y los perfiles, ¿no? Y la verdad es que yo creo que te debemos mucho el que tirara de Teresa para que se uniera a nuestro proyecto. Y bueno, yo creo que tú nos puedes contar mejor que nadie cómo surgieron las reuniones, ¿no? Quizá la particularidad de estas reuniones fuera esa, ¿no? Que hemos sido los analistas del laboratorio y los cardiólogos los que hemos decidido por fin sentarnos y poner en común todo lo que nos parece que necesitamos. Es verdad que yo he tirado de Teresa ha tirado de mí, que hemos sido Teresa Arrobas, lo conocéis todos, que también ha participado en el último documento de consenso sobre el perfil lipídico que la Asociación y la Sociedad Española de Aterosclerosis han publicado. Y es cierto que fuimos las dos. Primero lo comenté en nuestro hospital, las que nos sentamos, y ella me preguntó ¿qué necesitas tú? Y yo le dije a ella que cómo me podía ayudar. La verdad que fue un primer contacto inicial que fue bastante fructífero. Y fuimos las dos las que dijimos, ¿y por qué no exportamos esto a Andalucía? La verdad es que es cierto que teniendo la facilidad que tenemos nosotros, que somos un grupo que hacemos reuniones periódicamente, pues yo le propuse, ¿por qué no te pones tú en contacto con los analistas de todos los laboratorios de los hospitales de Andalucía, y nos reunimos todos? Y la verdad es que nos hemos quedado, los cardiólogos en particular, sorprendidos porque ha tenido muy buena acogida y todos hemos aprendido de todos. Cierto que allí llegamos y ellos nos han explicado mucho del laboratorio, mucho de lípidos, ¿no? Y nos han explicado también mucho de cómo se pueden, porque a nosotros nos parecía muy complejo que nos dieran pues los algoritmos del laboratorio, los cocientes o los remanentes. Es una formulita que no tienes más que meterla en el sistema informático y te la da. Entonces la verdad es que en este proceso ha sido cuando todos los cardiólogos hemos estado aprendiendo también que el LDL no es lo único que debemos de medir, y esto ha venido justo en el momento adecuado para que podamos aplicarlo justo ahora, que es cuando la cardiología empieza a abrirse a este mundo. Y es cierto que lo has contado tú, que no teníamos lipoproteína A, que los remanentes y los LDL pequeña y densa no lo mirábamos, y con esta experiencia que hemos tenido y que hemos empezado a aplicarla, nos hemos dado cuenta de que sí nos aportan bastante. Entonces, por contaros un poquito, nosotros lo que hicimos fue definimos la ruta de síndrome coronario agudo, no la voy a contar, la tenemos todo muy claro, y es cierto que sí quisimos incidir mucho en que hubiera una analítica durante el ingreso hospitalario, que es ideal en las primeras 24 horas, pero bueno, lo importante era que se hiciera. Porque muchas veces, pues lo que tú has dicho, porque a veces cuando hay coronario están en la UCI, se piensan que lo han pedido allí en la UCI o en coronaria, y luego llega a la planta, son ingresos cortos y nunca se hace. Entonces era básico que tuviéramos por lo menos la analítica de inicial, basal, que es cierto que eso nos va a ayudar a medir la intensidad del tratamiento hipolipemiante que le vamos a poner al alta. Y también era importante que tuviéramos todos los cardiólogos claro que había que darle el volante a la analítica para que se le hicieran a las 4 o 6 semanas la analítica para valorar y reajustar tratamiento. Entonces eso lo pusimos en nuestro protocolo, y luego a la hora de definir el perfil lipídico, la verdad que no tuvimos muchísima discusión. No fuimos bastante dinámico. El siguiente
que es el que puede ver colesterol total, triglicéridos, HDL, remanentes, lipoproteína A, los cocientes de riesgo, entre ellos el de triglicéridos partido para HDL, pues pensamos que es bastante importante porque nos da una idea de si LDL pequeña y densa o no, y la hemoglobina glicada. Y eso fue lo que definimos para todos. La verdad es que tanto para los cardiólogos clínicos que llevan a pacientes hospitalizados como por las de consulta externa, les ha resultado muy fácil, porque ya no tienen que ponerse con la formulita, con la calculadora que nunca nadie la coge, porque vamos todos deprisa. Es algo que sí creo que ha facilitado mucho. Hemos tenido que aprender mucho del metabolismo de lípidos en estas reuniones, hemos intercambiado mucho. Y creo que la verdad que han sido fructíferas. Sí. Si quieres contar. Sí, la verdad que sí, ¿no? Lo de la acogida de otra sociedad, ¿no? Como el análisis clínico, que así aparentemente pueda estar más lejos de nosotros, la verdad que ha sido muy sorprendente, además es sorprendente de forma muy grata, ¿no? Porque realmente ellos nos están ayudando muchísimo y estamos aprendiendo muchísimo de ellos. Y por ir también viendo resultados, ¿no? Porque, bueno, el papel lo aguanta todo. Pero totalmente. Javi, cuéntanos un poco los primeros resultados de esos perfiles que tú has podido hacer en pues tu somos un ejemplo de un hospital que, teniendo rehabilitación cardíaca y bueno, teniendo todo lo que se espera de un gran hospital, no teníamos los lípidos bien protocolizados, ni había un consenso entre los compañeros que estamos en planta o que podemos pasar planta alguna vez, ese perfil lipídico que pedir al alta, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos... implantamos el protocolo, ¿no? Y recogimos, y voy a enseñaros los resultados de los primeros 90 pacientes que hemos recogido a finales de la segunda mitad del año 22 y bueno, ya simplemente en la tabla que os presento podéis ver esa fotografía de nuestros pacientes y cómo podemos definir muy bien el riesgo de nuestros pacientes, porque ya les podemos calcular remanentes, tenemos ApoB, tenemos lipoproteína, tenemos los cocientes. Los cocientes que dice Marc son muy importantes porque nos van a dar un dato que creo que es clave, que es el de la LDL pequeña y densa, ¿no? Esos pacientes que no tienen esa LDL elevada, pero tiene ese componente muy heterogénico, y eso solamente lo sabes si lo mides. Nosotros hemos medido y hemos encontrado resultados muy sorprendentes, ¿no? Quizá he puesto lo más sorprendente para nosotros fue que hemos encontrado un 31% de pacientes con lipoproteína por encima de 50. Ya es un dato que te deja un poco, que incrementa el riesgo de forma que te hace ser mucho más agresivo, ¿no? Pero es que un 5% eran de ese grupo de más de 180 que tienen el riesgo equivalente a una hipercolesterolemia familiar, ¿no? O sea que cuando mides, cuando buscas, encuentras. Y cuando tienes la información, creo que tienes más poder para tratar mejor al paciente. Y yo creo que nosotros hemos conseguido, y si vierais la respuesta, por ejemplo, de nuestros residentes, pues es espectacular, ¿no? Y están buscando ya la radiografía completa del riesgo lipídico del paciente y no se conforman con tener LDL, ¿no? Y eso creo que es un paso adelante, ¿no? Eso te lo aseguro yo, que con las reuniones del Lipimir, no sabes cómo los residentes disfrutan haciendo todos los cálculos de los índices aterogénicos y cómo calculan el riesgo real del paciente, ¿no? Sí. Porque realmente estamos impregnando a los cardiólogos jóvenes a que realmente no solamente LDL, sino que hay que valorarlo todo, ¿no? Y esto es una muestra. Claro, y rascan y encuentran más cosas. De hecho, nos hemos quejado siempre o presentamos registros en los que el control es muy bajo, ¿no? Pero realmente es que no lo teníamos organizado, no lo estamos midiendo bien, ¿no? Que hay que reflexionar, sino que primero hay que medir para poder intervenir, si no, no tiene ningún sentido. Y Mar, cuéntanos también tus resultados de estos primeros años, ¿no? Año y pico, ¿no? Ya la verdad es que recogimos el primer año, hicimos un corte el año pasado, que la verdad que ahora hemos ampliado y espero próximamente presentaros, pero vamos, me parece que estos datos no están mal, son 500 y pico pacientes desde septiembre del 2021 hasta septiembre del 2022, que ingresaron en el hospital nuestro con un síndrome coronario agudo, que más o menos tenemos 600 al año, y nos sorprendió mucho. Nos sorprendieron mucho los resultados. En un principio quisimos ver cuántos tenían con lipoproteína elevada, porque es cierto que es algo que estamos, los que nos dedicamos un poquito a esto, sabemos que es parte riesgo lipídico que va a hacer que estas pacientes vayan a tener riesgo de recurrencia mucho más alto. Y cuando la tienen muy elevada, por encima de 120, 180, nos va a costar mucho que meterlos en objetivos. Vamos a tener que hacer un seguimiento muy estrecho porque el tratamiento va a tener que ser muy intensivo. Y nos encontramos algo parecido a lo que te contrasté tú, Javi.
que el 37% en nuestro caso tenían LPA elevada, mayor de 50 miligramos por decilitro, y en nuestro caso es el 11% de los pacientes los que lo tienen mayor de 180 miligramos por decilitro, lo cual no es despreciable. Ya os digo, no solo porque ya a priori una vez le vas a dar el alta, ya sabes que tienes que darle la analítica e insistirle mucho, sino porque estos que la tienen por mayor de 180 nos va a costar mucho y vamos a tener que utilizar tratamientos combinados con varias combinaciones, sí o sí. Otro dato que también nos sorprendió es que cuando miramos, bueno, pues vamos a ver cómo es el LDL en los pacientes que ingresan con un síndrome coronario agudo, y realmente el 60% tenían el LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y si todos los que nos dedicamos un poquito a riesgo cardiovascular, que tenemos tan integrada en la mente que el LDL es el iniciador y promotor de la aterosclerosis, la verdad es que lo primero que nos resultó muy chocante encontrarnos con que tampoco está tan alto, que a priori no es. De hecho, en todas nuestras guías tenemos que por debajo de 100 miligramos por decilitro hay que poner estatina de alta potencia, pero tampoco tratamiento combinado, porque se supone que van a bajar el 50%. Y luego ya quisimos indagar un poquito más en todo esto porque no nos cuadraba y dijimos, bueno, a ver qué más nos puede aportar pues este perfil lipídico que estamos implementando. Cuando miramos el cociente triglicérido HDL, que nos habla de si tenemos LDL pequeñas y densas o no, ya sí fue cuando empezamos a entender bien qué está pasando. Y nos encontramos con que el 73% de nuestros pacientes tienen LDL pequeñas y densas. Y aquello nos hizo de repente darnos de bruces con la realidad. No podemos quedarnos solamente con el LDL. El LDL no nos da suficiente información, nos dice el colesterol que hay en este tipo de lipoproteína, pero no sabemos cómo son estas lipoproteínas. Y si son pequeñas y densas, aunque no tengan tanto colesterol, van a ser más aterogénicas, se van a meter mejor en el endotelio y tienen muchas propiedades que van a hacer que se promueva, que esa aterosclerosis sea más acelerada. Es más, yo no he mostrado todos los datos. Cuando nos entretuvimos en mirar los que tenían ese índice alto, vimos que el 61% tenían un LDL menor de 100 miligramos por decilitro. Y estos son pacientes que hasta hace año y medio se iban de la planta con una torba de 80 o una resube de 20 y el cardiólogo pensando que con eso iba más que sobrado como para tratarle los lípidos. Y la experiencia de los que luego hemos seguido esos pacientes es que solamente con estatina de alta potencia no se mejora el perfil lipídico, hace falta tratamiento combinado doble o triple para que mejore. Entonces yo creo que gracias a que lo estamos empezando a medir y a aplicar, estamos despertando que, bueno, se puede mejorar. También cuando miramos remanente nos pasa lo mismo. En nuestro caso, porque hay en Alicante, por ejemplo, con los de Santiago he encontrado un porcentaje más alto, tenemos un 30% de pacientes con remanentes elevados, que realmente los remanentes son lipoproteínas ricas en triglicéridos y son lipoproteínas que también son muy aterogénicas. Nos pasó lo mismo. Cuando medimos o cuantificamos cómo son estos pacientes con remanentes elevados, el 50% tenían el LDL por debajo de 100. Con lo cual ya os digo, al medir LDL, este cociente triglicérido partido por el HDL y remanente, tenemos una foto mucho más real o mucho más exacta del perfil lipídico de nuestros pacientes. Efectivamente, yo creo que por resumir e ir terminando, Mar, lo que nos quiere decir, ¿no? o lo que estamos viendo al medir el perfil lipídico de esta manera es que ese LDL de 100, ¿no? Bueno, realmente es el LDL que habitualmente se ve en los ensayos clínicos actuales, ¿no? Contemporáneos de los pacientes con síndrome agudo, pero es solamente la masa del LDL, no es la cantidad real ni la calidad real de ese LDL, ¿no? Por tanto, los índices, medir ApoB nos ayuda a ver si realmente ese LDL de 100 es 100 o no, realmente, ¿no? Por tanto, nos da una foto, como tú dices, mucho mejor del perfil lipídico, del riesgo lipídico de ese paciente y si tenemos que ir por un tratamiento mucho más intensivo en esos pacientes, ¿no? Porque no es lo mismo el LDL de 100 con un índice heterogénico normal a que no, y tenemos que ir por tratamientos intensivos. Pues los tratamientos intensivos han demostrado que también reducen remanentes y reducen esos índices heterogénicos porque, aunque no en un ensayo clínico, pero en el LipidReal, ¿no? En el registro español de congenidora PCSK9 se ha visto que realmente se reduce ese riesgo residual, que no me gusta decir, pero ese riesgo asociado. Y por ir terminando, decir que realmente, y si me dejáis voy a dar un mensaje final, que debemos hablar con nuestros compañeros del hospital, ¿no? Que se dedican a otras cosas
que no es la cardiología, como son los de laboratorio, ¿no? De análisis clínico, farmacia y otros compañeros, porque es realmente que cuando tú te sientas y le pides o le dices lo que necesita, al final nos ayuda a mejorar el manejo de nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular. Y sin más, espero que os haya gustado y agradecer también a Novartis la posibilidad de tener pues estos encuentros y poder contaros todo esto que nos puede ayudar al manejo del paciente. Muchas gracias.